Hola, este es el tercer podcast de la clase de literatura y esta vez vengo a hablar de Mark Twain, un muy reconocido escritor estadounidense que nace un 30 de noviembre de 1835 en Florida y muere un 21 de abril de 1910 en Connecticut. Era un escritor que usaba de hecho el seudónimo de Mark Twain porque su nombre real era Samuel. Y bueno, ¿qué se puede decir? Aparte de ser escritor, también era un orador y dentro de su trabajo como escritor y tal vez no tan relacionado, era un humorista, ¿no? Se caracterizaba por mucho humor en sus obras. Y se le considera el padre de la literatura en Estados Unidos. Incluso muchas personas proclaman que es como el Shakespeare estadounidense. Y pues él, como considerando en la época en la que vivió, que fue ya hace muchísimos años, pues la calidad de vida no era la mejor. Entonces él a lo largo de su vida va a sufrir muchas cosas de la época, de los tiempos difíciles en los que vivía. Por ejemplo, él nació prematuramente de su madre. También tuvo unos hermanos, los cuales murieron, me parece, como 3 a causa de enfermedades. Murieron, bueno, aparte murieron jóvenes, ¿no? Como infantes. Él se movía muchísimo cuando era niño. Uno de los lugares a los que se movió fue como la zona por donde estaba el río Mississippi. Y fue una localización importante porque él vivió muchas cosas ahí, muchas aventuras de niño, y sirvieron de inspiración para escribir uno de sus más grandes trabajos. Y también una cuestión un poco triste es que su padre muere cuando Mark era más o menos joven, como preadolescente aproximadamente. Y a partir de esto, porque había una necesidad de dinero, se va a trabajar a una imprenta y demás trabajos como en bibliotecas, y esto era una parte importante porque le dio esta habilidad con las palabras, por así decirlo. Es donde surgió un poco su fascinación por los libros. Y como él era una persona que le encantaba escribir sobre aventuras, tenía mucha fascinación hacia ellas. Se convierte en piloto de barco, pero a causa de la guerra civil en Estados Unidos, de segregación, tiene que dejar este trabajo y se une al ejército, pero me parece que de alguna forma logró evitar realmente pelear. Entonces después de esto se convierte en un periodista, y es cuando ya empieza a hacer sus primeros trabajos, a tener un poco de éxito en este ámbito, y ya es cuando usó su seudónimo de Mark Twain. Y bueno, empezó a escribir sus libros que tenían muchas aventuras, tipo la Isla del Tesoro, esta clase de libros. Y más tarde, en 1870, se casa. Tiene varios hijos, tres hijas y un hijo. El hijo lamentablemente murió joven también. Entonces, bueno, él durante esta época, cuando sus hijos eran chicos, empezó a escribir, yo creo que su trabajo más reconocido, Tom Sawyer. Y mientras lo iba escribiendo, se los iba leyendo a sus hijos, ¿no? Y ya en 1976 es cuando lo publica. El libro es muy aclamado, muy reconocido. Y después de esto le dedica como una secuela que se llaman
la secuela con el personaje de Huckleberry Finn, que era un personaje importante en el libro de Tom Sawyer. Entonces le dedico una secuela y da a falta de dinero, porque él con todo lo que había escrito antes y estas obras que estoy mencionando, ganó mucho dinero, pero lo terminó perdiendo en malas inversiones. Entonces es obligado a conseguir dinero, y lo que hace es hacer giras mundiales por sus libros. Más tarde se muere su esposa. Entonces es aquí donde decide irse a Connecticut, donde va a pasar sus últimos años, y pues murió por un ataque al corazón. Y bueno, vengo a hablar de su libro de Tom Sawyer. Este libro, al igual que muchas obras de Mark Twain, era de un contenido de mucho de aventuras y de situaciones cómicas. Pues la historia habla de un niño muy travieso, muy tal vez muy respetuoso, muy rebelde, que nos cuenta el día al día de este niño en Missouri, justamente el lugar donde él nació. Bueno, no nació, pero sí vivió gran parte de su vida como niño. Y tiene el libro también muchos aspectos sociales de la época. Por ejemplo, el más notorio es el racismo, la esclavitud, porque el libro se sitúa antes de la guerra civil estadounidense. Entonces tiene muchísimo estas temáticas. Varios capítulos del libro es dedicado a hablar situaciones relacionadas a la esclavitud y a toda esta situación desagradable. También habla sobre, no directamente, pero sí es parte de esta historia, pues también el trato hacia las mujeres, ¿no? Como eran discriminadas tal vez de una forma. Habían muchos estándares para las mujeres y cómo debían comportarse. También habla un poco de eso, y bueno, de esto habla la historia.